ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República. En octubre del 2012 se realiza la elección presidencial en Venezuela entre el invicto Hugo Chávez Frías, quien busca tener un tercer mandato después de haber cambiado la Constitución para poder tener periodos ilimitados, y Enrique Capriles Radonsky, en aquel momento el gobernador del estado Miranda. Esta elección, por lo menos desde mi punto de vista, en aquel momento la de un carajito de 16 años que apenas estaba formando una opinión inmadura sobre la vida, se sentía diferente. No puedo hablar con mucha autoridad sobre la situación de la década anterior. Personalmente estaba más enfocado en ver el último capítulo de Drake y Josh, o cuál canal habían pasado Los Padrinos Mágicos, porque Dios mío, es que era Jetix, después creo que Disney, Nickelodeon, que no se decidían nunca, weón. Así que mi conocimiento de primera mano sobre cómo se respiraba el aire durante el golpe de estado del 2002, el paro petrolero, los diferentes referéndums o la elección presidencial del 2006 es severamente limitada, por no decir inexistente, aunque en retrospectiva quizás puedo asumir que no bien. Pero como digo, ese año se sentía diferente. Por lo cínico que la segunda década de este siglo nos ha vuelto, su inicio vino dotado de una sensación de esperanza que dio a muchos el deseo de dar un cambio en el país hacia una nueva dirección después de más de una década del mismo gobierno, en especial desde los jóvenes de ese momento. No sé si necesariamente tenía que ver con Capriles como candidato, lo cual es una discusión en la que no me interesa participar, pero recuerdo que esa sensación era evidente. Recuerdo tener conversaciones con compañeros, y quiero estresar, eran bichos que se sentían más maduros por usar una camisa beige en vez de una azul, que un año antes no le paraban ni media bola al contexto político. Y aquí estaban, pontificando sobre cómo se daría el cambio y cómo seríamos la próxima generación que le echaría bolas para sacar el país adelante. Eso suena a un chiste, pero es un cambio radical arrecho y siento que no se hubiese dado si no sintiéramos que había alguna oportunidad para el cambio. En retrospectiva, es como que estábamos intentando juntar el ocaso de nuestra adolescencia y el amanecer de nuestra adultez como un momento para un nuevo mañana para el país. Quizás esperando empezar la universidad bajo un nuevo gobierno, con un nuevo camino que con suerte sería más próspero y mejor para todos. Pero bueno, eso no pasó. Candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54.42% de los votos, 7 millones. Y déjame decirte, fue intenso. Si durante la adolescencia todo se siente como lo más importante, esto se sentía como el final de todo, un colapso, un fracaso totalmente irreversible. Ese año también ocurrió otra cosa que vale la pena mencionar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¡a despertarse! Ah, ya la maté comenzando. Muy buenas noches, bienvenidos al estreno de Chatén. El 9 de abril se emite por primera vez Chatén TV por un programa de humor diario con el comediante Luis Chatén como anfitrión. En pocos años logró no solamente dar una plataforma a diferentes comediantes nacionales para dar a conocer sus habilidades, sino que también logró representar una vertiente para criticar al chavismo a través del humor. Llegó hasta el punto en que ese papel evolucionaría de tal manera en que casi se volvería un pilar cultural para una generación de jóvenes, en especial mientras el país atravesaba esa tumultuosa época de entre cambios de mandatarios, creciente descontento social y continuados actos de violencia del Estado a jóvenes expresando dicho descontento. Todo concluyendo cuando, como muchos otros medios, fue sacado del aire por presiones gubernamentales. Y como muchas partes de nuestra cultura popular, especialmente aquella relacionada con el vórtice de oscuridad infinita que es el siglo XXI de la historia de Venezuela, me parece que sabemos que esto ocurrió, pero no hay una conversación sobre ello, un análisis de por qué este programa logró significar tanto para tantas personas, aunque haya sido por poco tiempo. Por ello, creo que vale la pena considerar las respuestas y simplemente dejar un testimonio de que este pequeño programa nocturno tuvo y en muchos aspectos sigue teniendo valor. Pero para dar contexto y ser totalmente honesto, yo no tenía ni idea de quién coño era Luis Chatén. Yo no veía televisión nacional, ni RCTV, ni Televen, ni nada, y no estaba al tanto de nuestras celebridades. Lo mío era Cartoon Network, Nick, Disney y Jetix, luego evolucionando a Warner y Sony, tú sabes, hay que ver Friends todos los putos días después de llegar del colegio. Chatén simplemente no estaba en mi radar, y en muchos aspectos yo estaba aislado de gran parte de nuestra cultura popular.
Así que yo nunca vi nada del Monstruo de la Mañana, ni Tan Tarde, o Así lo veo, o todos sus otros programas. Pero creo que este aislamiento realmente ayudará a ilustrar cómo el programa logró impactar en ciertas audiencias debido en parte a las circunstancias del país cuando se emitió. El programa en sí adoptaba una estructura similar a The Daily Show con Jon Stewart, satirizando programas de noticias y las novedades políticas que ocurrían en el país, usando este marco como una manera de comunicar los sucesos y a la vez criticarlos a través del humor. La SupreJu, así voy a llamar yo de cariño a la Superintendencia de Precios Justos, la SupreJu, aumentó el precio del papel higiénico. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que el organismo que se encarga de bajar los precios por la supuesta guerra económica sube el precio de algo? No debe ser al contrario, pregunto yo. O sea, al aumentar el precio de un producto, ¿no baja la demanda? Para aumentar los precios, ¿no deberían aumentar el salario? Cuando se va a aumentar la gasolina, ¿van a llegar los repuestos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién va a ganar el mundial? Son tantas preguntas, Dios mío. Honestamente, esto tenía perfecto sentido y me sorprende que no ocurriese antes. Stewart tuvo sus mejores momentos actuando como una catarsis social, señalando la incompetencia del gobierno de W. Bush y, Dios mío, si había un gobierno del cual se le podía sacar humor mientras se le criticaba, era la primera década del chavismo. Quiero decir, entre el descarrilamiento de Chávez de una figura política a una de culto de una manera más que caricaturesca y el aumento pronunciado en el control de los medios, tanto en su presión como en el cierre de medios existentes para la creación de algunos más propagandísticos, era básicamente una mina de oro. O sea, es que mira, hasta el comediante más mediocre de Caracas te podía sacar un stand-up de hora y media sobre la tragicomedia beckettiana que es la vida de Elías Agua. Pero también supongo que por esas mismas presiones ningún canal habría querido sacar tal programa al aire en esa época. Los mediados de los 2000 fue una época bastante tensa entre el cierre de RCTV y todo, básicamente. El programa se dividía en 4 segmentos, el primero consistiendo en un semi-monólogo analizando noticias relevantes, tanto de la política como de la farándula, donde personalmente se mostraban mis chistes favoritos. Por el amor de Dios, ¡llévese a José Rafael Guzmán! ¡Llévatelo! ¡Fuera de aquí! Luis, perdóname. Luis, ¡Ocurre! ¡Oh, por favor! ¡No! El segundo generalmente consistía en sketches variados con los miembros del equipo, donde podías ver versiones bebés de la actual generación de comediantes venezolanos. Los sketches, como puedes imaginar de un programa diario, variaban bastante en calidad, pero resultaban interesantes en parte porque cada uno de los contribuyentes tenía un estilo de humor propio y lograban crear piezas muy diferentes, y algunas podían ser bastante memorables. El tercero solía consistir en alguna entrevista, y para mí no era nada del otro mundo. O sea, Chatén tiene un estilo bastante bueno de entrevistar que ha desarrollado a través de toda su carrera, pero como siempre, depende de quién es el entrevistado. Algunos pueden interesar más que otros. Y el último segmento era titulado Noticias de Mañana, comentando titulares reales de la actualidad y después contrastándolas con desarrollos graciosos a futuro, similar a The Weekend Update de Saturday Night Live. Y ahora, siendo totalmente honesto, mientras que Chatén manejaba bien la labor de ser anfitrión del programa, su humor y por ello mucho del programa se basaba en un estilo muy blanco para todas las edades. Como que había una razón por qué el programa era tan popular con madres opositoras. Era un humor muy accesible. Es más, le escribí a varios amigos para ver cómo ellos fueron introducidos al programa por primera vez y muchas veces resultó ser que fue a través de sus padres. Ahora, yo sé que soy un sucio zoomer con un estilo de humor, digamos, algo específico, pero diré que aún en ese momento, cuando lo empecé a ver, no lo consideraba súper gracioso, especialmente esos primeros meses. Más que todo lo veía porque criticaban cosas relevantes del país, pero sospecho que esto nacía de alguna razón editorial en cuanto al estilo de escritura del show. Porque habiendo escuchado luego el stand-up y el programa de radio de Chatén, tenía un humor mucho más afilado y crítico, que me parece que pega mejor con algo que busca ser satírico. Yo entiendo que hay ciertas regulaciones en cuanto a las palabras que se puede decir tanto en radio como en televisión. No estoy esperando que Chatén se ponga a decir groserías como lo hace en su stand-up. Pero quiero decir que aún así, cuando el programa podía ser crítico del gobierno, era bastante limpio, era bastante blanco. En noticias económicas que jamás pasaron nunca, Venezuela se ubica dentro de los 25 economías con mayor crecimiento del mundo. El ministro de Economía y Finanzas declaró, una vez que nos dimos cuenta de que nosotros éramos responsables de lo que pasaba en nuestra economía, tomamos las medidas pertinentes y esperamos pagar por completo la deuda externa en un rango de 2 años. Pero para ser justos, el programa no había iniciado con una inclinación totalmente política, con sus primeros episodios también haciendo chistes de temas relevantes en general, aunque como el enfoque del país en los siguientes meses serían las elecciones presidenciales, era natural que el programa también le diese más peso a esos temas.
siempre intentando mantener un balance entre la crítica política y el humor. Diré que las veces que Chatén realmente me impresionó en este primer año de anfitrión fue cuando dejaba caer un poco la cortina de irreverencia de comediante que tenía y se dirigía directamente al público, como en el episodio justo después de la victoria electoral de Chávez. Miren, amigos, de verdad, esta noche yo quiero dedicar el programa a los ganadores, al oficialismo, con la esperanza de que comprendan que apenas 1 millón y un poco más de votos les separan de esos 6 millones más de venezolanos que pensamos diferente. Así que, tanto ustedes como nosotros merecemos, ambos, todo el país, merecemos convivir en paz. También quiero dedicar el programa esta noche al presidente Chávez. Claro. Sí. Se lo quiero dedicar al presidente Chávez, de quien espero una vez más el ejemplo conciliador, y sé que él debe tener muy claro, como todos los venezolanos estamos esperando. Esperamos que se proyecte como el presidente de todos y cumpla lo que prometió y sea un mejor presidente. Así que, bueno, para él también va este programa. También quiero dedicar este programa a los 6 millones y más de venezolanos que votamos por una opción distinta. ¡Bravo! Seguimos adelante por cada persona que nos rodea, por sabernos capaces y fuertes, como lo hemos sido en otras oportunidades. Así que un aplauso para ustedes. Siéntanse fuertes. Apenas está comenzando ese largo camino. Y este tipo de mensajes se le daba muy bien a Chatén. Tenía como esta aura muy tranquilizante, muy racional, que te hacía sentir que todo eventualmente funcionaría. Que sí, que perdimos y continuaríamos como antes, con otro gobierno de Chávez, hasta las próximas elecciones, y esperaríamos triunfar en las siguientes, que honestamente fue algo que gente como yo en ese momento, que habíamos visto esa pérdida como el desperdicio de la última oportunidad de nuestra juventud y que todo se perdería y que no había salida, realmente ayudó. Hasta que... Miren, yo sé que casi van 10 años desde ese momento, pero esos meses después de la victoria de Chávez fueron... Elijan a Nicolás Maduro. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A lot. Entiéndanme, sé que este video es como un análisis del programa de Chatén y cómo se relaciona con los desenlaces del país en su momento. Pero chamo, es que ocurrieron tantas vainas una tras otra y la casa de cartas se cayó tan rápido que es como que ver algunos episodios es literalmente desbloquear un recuerdo deprimido. O sea, ¿tú te acuerdas cuando se cayeron a coñazo limpio en la Asamblea Nacional? Pero aún con lo caótico que fue el 2013, y Dios mío lo fue, el programa mantuvo ese enfoque en la comedia, actuando como ese escape en las noches que permitía que de vez en cuando te rieras de que el presidente electo había desaparecido por casi 100 días y nadie lo había visto con vida, o que lo trajeran de vuelta al país sano y salvo, aunque no se le viera jamás, y días después se anunciara que murió, o que en las elecciones presidenciales siguientes la mayoría fue de menos de 1,5% y no se haga un recuento solicitado por uno de los candidatos, ni que el presidente de tu país sea... Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. Dios mío, el 2013 fue lo peor, weón. Y eso que no veíamos venir en 2014. Y aquí es cuando el programa realmente evoluciona, cuando ese pequeño papel que había tenido durante estos meses caóticos lo lleva a la conversación nacional, a un público mucho más grande que el que había tenido previamente. Y coincide con uno de los sucesos más importantes de esta generación de jóvenes venezolanos y en el país en general, en donde progresivamente se hizo mucho más evidente que no solamente vivíamos en un país con un gobierno incompetente, corrupto y malo, del cual podríamos votar y deshacernos en las próximas elecciones, sino que estábamos lidiando con un nivel de autoritarismo que creo que la mayoría de nosotros esperaba que solamente fuese paranoia y radicalismo de ciertas partes de la oposición. Ese desencadenamiento resultó que esa misma generación joven, idealista y con esperanzas de un futuro más próspero para su país, pasara a ser una versión poco a poco más madura y radicalizada en su mentalidad política. Yo personalmente me volví mucho más envuelto en nuestro panorama político y cultural, queriendo educarme sobre cómo llegamos a este punto y mantenerme al día sobre la situación, en parte como respuesta a ese aislamiento político y cultural que había tenido durante mi infancia.
Y entre las diferentes fuentes y medios que mis compañeros y yo utilizamos para procesar esta realidad política, este despertar en nosotros, estaba Chatén TV. En esas noches donde poco a poco se veía el decaimiento de nuestro sistema democrático, podía encender la televisión y entre los chistes y el señalamiento de la corrupción podías, aunque fuese solo simbólicamente, ganar ante el gobierno. Aunque, como sabemos, comedians can't swing elections. This is insane. George W. Bush won twice when Jon Stewart was on the air. We're talking peak Stewart, you guys. He had black hair. He had the shoulder pads. He took down Crossfire. Everyone was like, oh, I got my news from Jay Stu. He's the truth teller. Meanwhile, Bush went back to back. Comedians don't do shit. Pero aún así, nosotros apreciamos la catarsis que el programa nos podía dar. Y el show había encontrado su voz, su público y su propósito, logrando mantener este status quo hasta sus últimos días de emisión. Y nuevamente, ver estos episodios ha sido toda una experiencia. Especialmente el salto que se da desde los primeros episodios, cuando las bromas podían ser bastante inocuas, a los de este año. ¿Cómo está eso por Yaracuy? Ay, señor Chatén, estamos inaugurando la primera ensambladora de yuca del país. La ensambladora de yuca Mario Rivas Machado. ¡Yuca! Muy bien, ¿y cuántas yucas piensan producir? Bueno, de yuca como tal ninguna, señor Chatén. No han producido ninguna yuca. Bueno, señor Chatén, esta fábrica la montaron unos yugoslavos y ellos se fueron. No nos dijeron ni cómo se hacían las yucas, ni siquiera dónde se prende la máquina. Ya para este año ese humor blanco que había mencionado se nota que había evolucionado a uno más ácido y cínico, y personalmente aún creo que es mejor que la versión original del programa. Pero mientras que el programa continuaba ese status quo a través del 2013, todo el deterioro de la situación nacional llegó a un momento de inflexión, el 12 de febrero del 2014. Ese día Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, importantes figuras de la oposición en ese momento, convocaron una protesta nacional. Esta convocatoria mostraba que la oposición estaba dispuesta a liderar a sus seguidores y hacerlos dirigir esa frustración que tenían de manera que se podía expresar como un acto político, algo que muchos estaban buscando se diese después de las elecciones del 2013, cuya respuesta había sido algo muteado con el liderazgo de Capriles. Ahora, mira, momento serio. Este es un video centrado en un programa humorístico, ¿sabes? Jijiji, mira, un hombre vestido de canguro, jaja. Así que creo que vale la pena dar un aviso de que voy a hacer mención de temas algo fuertes, incluyendo terrorismo del Estado, represión gubernamental y asesinatos. Por ello, si no quieres escucharlo por cualquier razón, salta a este tiempo, sin problema. Antes de la convocatoria a las calles, Leopoldo, María Corina y Ledesma propusieron una iniciativa llamada La Salida, que básicamente buscaba iniciar una serie de manifestaciones y presión popular para iniciar un proceso de salida del gobierno de Maduro y dar fin a la revolución bolivariana. Estos resultaron en una protesta de gran escala el 12 de febrero de ese año, la cual fue reprimida violentamente y resultó en la muerte de jóvenes universitarios. Los siguientes días fueron una espiral de violencia, con las muertes generando rechazo y más protestas, y por ello, más represión. El 19 de febrero, Leopoldo fue arrestado, siendo asignado como responsable debido a su papel como líder de La Salida. María Corina no resultó encarcelada, aunque el día del arresto de Leopoldo se rumoraba que sí. Y Ledesma, aunque no fue inmediato, tardó un par de años, bueno... Siento que es raro que hay un gran segmento de la memoria de mi adolescencia que está dedicada a represión y a violencia gubernamental. Pero pensándolo bien, realmente creo que es trágicamente común a nivel mundial. En cualquier caso, han ocurrido demasiados sucesos desde ese momento hasta la actualidad. Pero para mí, estos momentos fue lo que realmente desembocó lo que es la actual crisis política y social en el centro de la experiencia venezolana. Ante las protestas y la muerte de los estudiantes, Chatén TV respondió tomando pausas en su emisión, estableciendo que no hay nada gracioso en lo que había pasado y llamando a la reflexión nacional. Amigos, en esta ocasión no me dirijo a ustedes como humorista, como comediante, mucho menos como seguidor de una tendencia política en especial. Esta noche me dirijo a ustedes como venezolano. Antes que nada, quiero hacer llegar mis condolencias a los familiares de las víctimas asesinadas en días pasados, mi solidaridad a los heridos, mi apoyo a los ciudadanos que están en su derecho de protestar y saben cómo hacerlo, en paz. Desde el pasado 12 de febrero, decidimos no transmitir este programa en razón de que este espacio está dedicado al tratamiento de la actualidad, los acontecimientos en tonos de humor, un humor
A veces sarcástico, a veces irónico, a veces absurdo y muchísimas veces imperceptible. Los sucesos que se han vivido en los últimos días en Venezuela no abren espacio al humor, que es razón de ser de este programa. Tampoco el humor ocupa el espacio en la mente y el corazón de quienes trabajamos en él. Personalmente me parece muy racional, en el sentido de que el gobierno asesinando a jóvenes o a cualquier persona por protestar su opinión nunca debería ser algo puto normal. Al volver de esta pausa sí creo que entramos en lo que para mí fue como la época peak del programa, en la que los escritores, frustrados e indignados como el resto del país, empezaron a dejar fluir su crítica cínica con un humor muy preciso, llamativo y elocuente. Así es, yo tampoco asistí a la toma de posición de Michelle Bachelet en Santiago de Chile. Y no es porque no me hayan invitado, es que de 15 años para acá los cambios de gobierno me ponen sensible. Y entiéndase bien, o sea, no es que me ponen triste, me dan pena, me dan pena. Son actos típicos de sociedades retrógradas que se niegan al progreso y la modernidad que se vive en Cuba, en Corea del Norte, Zimbabue o Ciudad Gótica. Bueno, Luis, en vez de usar la malla sec en las toallas sanitarias, que según la señorita nos da alergia a las mujeres, la hacemos de tela y las podemos usar, lavarlas y después utilizarlas como papel periódico. Y así matamos dos pájaros de un solo tiro. Ayudamos a las mujeres y ayudamos a los diarios impresos con la falta de papel. Pero en ese contexto social en el que estaba el país, esa versión del programa nunca iba a durar mucho. La tensión de las calles por las protestas estaba en alza y el gobierno había aumentado tanto su control como su presión en medios nacionales, con muchos canales ni siquiera cubriendo las protestas. Era solamente cuestión de tiempo hasta que viéramos el final de Chatén TV. Y eso llegó el 10 de junio del 2014, cuando se emitió su último episodio, con Chatén anunciando el día siguiente que Televen había decidido cancelar el programa debido a presiones que estaba recibiendo del gobierno. Creo recordar que se había dicho que el episodio que se pasó de la raya fue un segmento en el que Chatén mostraba desde lejos un documento y lo daba como totalmente legítimo, burlándose de cómo Tibisay Lucena mostró en televisión nacional la partida de nacimiento de Nicolás Maduro en respuesta a las teorías conspirativas de que él había nacido en Colombia, lo cual honestamente me parece súper fácil para burlarse, o sea, la comedia se escribe sola. ¿La ven? Sí, señor, la prueba falsa recién fabricada de que José Rafael Guzmán robó mi bolígrafo. ¿Es o no es contundente? Y ni siquiera me parece la vaina más fuerte que el programa hizo en esta época, pero supongo que era un tema sensible para el momento. La sacada del aire del programa recuerdo que fue uno de esos eventos que indignó a mucha gente. Otro medio más silenciado. Estaban intentando que no nos informáramos, no quería que expresáramos nuestra opinión y ya ni siquiera nos dejaban reír. Debido a la cancelación, Chatén decidió empezar a grabar un documental y preparar un tour que actuaría como el episodio final de la serie, resultando en la película Fuera del Aire, que se estrenó en el 2014. Es una pieza cultural extraña. En su momento se sintió como una honesta victoria ante el régimen, ¿sabes? Pudiendo obtener esa última risa. Y esas hay que valorarlas cuando se puedan conseguir. Pero viéndolo desde ahora, resulta un poco agridulce. Es un decente documental, especialmente como una cápsula de tiempo para ese momento. Pero ver al equipo procesando todo lo que les ha ocurrido, pero mantener ese optimismo y esperanza de quizás recuperar el programa, refleja un poco como yo me sentía en aquel momento sobre la situación del país en general. Y sabes, me golpea mucho, me choca como el tiempo nos ha demostrado a todos estar muy equivocados. Si se puede sacar algún aspecto positivo del programa es la manera en que ayudó a establecer la actual generación de comedia venezolana y como la mayoría de ellos ha encontrado éxito, sea por tours de comedia, programas de televisión, de YouTube, de radio o podcast. Es al menos coherente que el talento que estuvo ahí para alentar al público durante los momentos más difíciles del gobierno se la siga proporcionando ahora 10 años después, cuando muchos de ellos han salido al exterior. ¡Es Cristo, coño de tu madre! Ahora, entiendo que pasar todo este video reflexionando sobre el proyecto humorístico de un comediante que se emitió hace 10 años y relacionándolo con todo el movimiento de oposición de esa época puede verse algo descabellado. Lo entiendo el concepto, lo veo. Pero para mí la cosa es que mientras que al final del día, tanto el programa como el movimiento no tuvieron éxito a largo plazo, en aquel momento podías haber tenido un día terrible, viendo como nada funcionaba, como todo estaba decayendo, como el país continuaba cada día entrando en esta espiral de caos, y podías encender la televisión un rato
y reírte de toda esa vaina, de toda esa desgracia que está ocurriendo. Quizás después de todo lo que ha ocurrido, después de todos los desenlaces, visto 10 años después, eso suena algo básico. Y lo entiendo. Pero en su momento significó mucho para una generación entera de venezolanos, especialmente los jóvenes, incluyéndome. Y mientras sé que un show de comedia no puede tumbar gobiernos, no cambia la política, no cambia la realidad social en la que estás viviendo, te ayuda a procesar tu realidad un poco mejor y a sentirte que hay una posibilidad de algo mañana. Y creo que eso vale la pena recordarlo. Estamos con ustedes, estamos con Venezuela. Mi hijo está por nacer, Luis Ignacio. Nace la próxima semana y estoy convencido de que van a ser un país hermoso, es un país que le va a brindar las mejores oportunidades. Cuídense mucho y ya será hasta la próxima. Buenas noches.